Hola a todos, perdón, hola a todos. Os presento, soy Julio, soy el presentador de este programa. Este programa es el Concejo TV en Relinchu, el Concejo en Relinchu TV, perdón. Como no hay nadie viéndonos, pues vamos a... ¿Por qué no hay nadie viéndonos? Que sí, que estamos en el aire, Julio. Estamos en el aire, perdón. Yo soy Julio, os presento a nuestros colaboradores. Tenemos a Marcos, a Manuel y a Jairo. Este es un programa sobre actualidad política, actualidad... Ah, mira, sí que hay gente. Dicen por aquí, sí, hombre, hay gente. Gracias por acordarte de nosotros. Nuestra fiel audiencia. Gracias a todos los que estáis viniendo a vernos. Me estoy poniendo un poco nervioso porque es la primera vez que presento un programa. Así que vuelvo a empezar, ¿vale? Si me perdonáis. Yo soy Julio, soy el presentador. Aquí estoy con mi buen amigo y alter ego, Don Koala. Este programa es el Concejo en Relinchu Televisión. La idea del programa es poder hacer un debate sobre la actualidad de Cantabria desde una perspectiva propia nuestra de Cantabria. Y bueno, y procedo a volver a presentar a mis compañeros de programa, porque los he presentado antes, pero hemos tenido ahí un pequeño problema. Tenemos a Marcos. Marcos es politólogo, es una persona excelente, aficionada al fútbol. Bueno, ya habréis visto en otros programas de este canal a lo largo del tiempo. Y bueno, aquí le tenéis. También tenemos a Manuel. Manuel es historiador, es profesor de historia en un instituto. Es un hombre muy interesado por los nacionalismos y por todo lo que tiene que ver con esta ciencia social. Y Jairo es otro historiador. Como veis, este es un programa de historiadores sobre todo, pero de historiadores hablando sobre la actualidad, ¿no? Algo como mínimo curioso. ¿Qué os iba a contar? Bueno, os sigo contando un poco de qué vamos a hablar hoy. Bueno, por un lado también queremos disculparnos porque no hay aquí ninguna chica. Podéis seguirnos en Concejo Relinchu en Twitter y mandarnos un mensaje o cualquier cosa por si alguien quiere colaborar o sugerir algún tema o cualquier otra cosa. Bueno, me presento un poco. El programa ya os he dicho, ¿no? Que es un programa de actualidad sobre Cantabria, de hecho desde Cantabria. Bueno, desde Cantabria, yo estoy desde Madrid, pero bueno, estos señores actúan desde Cantabria. A lo que íbamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Alguien tiene alguna idea de qué vamos a hablar hoy? ¿Tenéis alguna idea, chicos? Bueno, pues parece ser que uno de los temas será el conflicto que ha habido en la educación en Cantabria en las últimas semanas y el otro tiene más que ver con el coronavirus y sus variables en Cantabria, la gestión política y sus repercusiones socioeconómicas y demás. Eso tenía entendido, según lo que nos comentó el moderador. Pensaba que el programa iba a ser sobre Maradona, que es el tema de actualidad hoy, ¿no? Pero, vale, no, yendo a lo serio. Voy a empezar presentando un poco con lo que estamos. Ya sabéis, hace unas semanas en Cantabria el gobierno decidió cambiar el calendario lectivo con muy poco tiempo de antelación, con mucho menos de una semana, para, intentando solucionar el tema del coronavirus, mandar a los niños, a los adolescentes al colegio, volviendo a intentar cumplir esa función de los centros educativos como guarderías en el fondo. Y esta idea pues generó ciertos problemas, una respuesta muy fuerte por parte de los
tanto de los docentes como de los estudiantes. Y bueno, y es un poco con lo que vamos a empezar. Por cierto, haceros premium y no tendréis que tener esos anuncios. Que se puede hacer Premium 1 desde si está en Amazon Prime, sin ningún tipo de coste adicional. Vamos a empezar. Os dejo un minuto a cada uno para que habléis. Vale. Manuel, empiece usted, por favor. ¿Yo? Manuel, ¿te llamas Manuel? No. ¿Empiezo yo? Vale. El conflicto educativo de estas últimas semanas en Cantabria, ¿no? Bueno, yo creo que en principio habría que ubicar la situación en la asunción por parte del PRC de esta consejería. Esta consejería de educación siempre había sido, digamos, una consejería estrella en manos del PSOE, ¿no? De alguna manera también el PSOE como partido que podría defender el estado del bienestar, los servicios públicos, la educación, la sanidad, podrían entrar dentro de su, digamos, elenco de opciones de gestión. El triunfo, ¿no?, relativo, pero triunfo del PRC, incluso distanciándose de los, digamos, resultados que el Partido Socialista de Cantabria había tenido en las últimas elecciones, pues tentó, ¿no?, al PRC a asumir la gestión de la Consejería de Educación, ¿no? Y claro, educación es de estas consejerías cuyos resultados positivos no se notan mucho, pero los negativos pueden tener una gran repercusión. Es decir, hay un cuerpo docente bastante movilizado, hay sindicatos de estudiantes, hay movilizaciones que se pueden incluso plasmar, ¿no?, en manifestaciones en la calle. Bueno, en definitiva, el PRC se ha atrevido a asumir la gestión de la Consejería de Educación a través de Marina Lombó, que es en definitiva una funcionaria sin demasiado perfil político, y le ha venido la primera respuesta por parte, llamémoslo, de la izquierda, es decir, de las movilizaciones de docentes y de estudiantes, puesto que la gestión, los acuerdos para llevar a cabo el calendario escolar han sido interpretados por la gran parte, la mayoría, ¿no?, de la comunidad educativa como una imposición. En ello, la eliminación de la semana de vacaciones. Stop, vale. Bueno, Jairo, me gustaría que tú dieras tu visión personal sobre el asunto. Vale. Un minuto. Vale. Bueno, mi visión es la siguiente. Un poco subrayando lo que ya ha dicho Manuel, lo que ya ha adelantado Manuel, creo que hay que empezar por hacer una pequeñísima panorámica histórica, prometo que no me extiendo, teniendo en cuenta lo que es el PRC como fenómeno político y social en Cantabria. El PRC, en realidad, no es lo que dicen sus siglas que es. PRC aquí es el Partido Regional Cementero, ¿no? O sea, es el partido que todos sabemos qué consejerías ha escogido siempre para promover un determinado modelo de desarrollo del país, de la tierra. Sí, ya sé que me queda un minuto. Este modelo, evidentemente, era un pacto social según el cual, un pacto político, según el cual el PRC administraba este tipo de consejerías como obras públicas, industria y este tipo de consejerías, y al PSOE se le cedía, a partir de aquel pacto en 2003, las consejerías de titularidad más social, ¿no? Sanidad, educación y demás. ¿Qué pasa? Que después de la decadencia de la Consejería de Educación del PSOE tras la victoria de Zuluaga en las primarias, cuando ponen a Mañanes y Mañanes tiene aquella crisis con la comunidad educativa por el cambio de calendario, el PRC se siente obligado por su victoria electoral a exigirle al PSOE, ¿no?, como un padre que reprende al hijo dándole un capón, que le suelte la Consejería de Educación para administrarla ellas mejor. Y el resultado está siendo bastante nefasto. O sea, lo que ha hecho Marina Lombó, y con esto cierro, ha sido tener una actitud francamente autoritaria hacia la comunidad educativa, tirar de una ocurrencia que le viene sobre la marcha para intentar dar una respuesta a la crisis del coronavirus, de cuya gestión espero que podamos hablar después, y la respuesta que da es totalmente sobre la marcha, pero premeditadamente el hecho de anunciarla con muy poca antelación, revocar un calendario escolar que estaba elaborado desde el principio de curso y avisa con 2 días de antelación, me parece que es, sabiendo también que para hacer una huelga educativa
tienes que esperar 10 días desde la convocatoria hasta la huelga para prevenir así la respuesta de la comunidad educativa. Venga, abre juego. Abrimos juego, Marcos, por favor. Abre fuego contra estas... Bueno, o a favor, hable usted. No, iba a ir por una línea parecida a la que ha ido Manuel, diciendo que, en mi opinión, una de las grandes fortalezas del PRC, en concreto de Revilla, de su habilidad política, fue siempre escapar de las consejerías que suelen tener más conflictos a nivel social y dejárselas al PSOE, que además son las consejerías que al PSOE por su perfil ideológico le corresponden, en teoría, como pueden ser educación y sanidad. Y a educación siempre rehuyó Revilla porque, pese a ser un partido regionalista, nunca le ha preocupado en lo más mínimo hacer región, ni siquiera, no voy a decir hacer país, sino construir un modelo identitario desde el sistema educativo. Esta vez, ¿por qué lo ha tenido que asumir? Porque por primera vez el PRC se convirtió en el partido hegemónico en Cantabria con bastante claridad en las elecciones autonómicas, en las municipales, en muchísimas cuestiones, y no le ha quedado otra que tener que transmitir hacia afuera un perfil de gobierno, un perfil de partido de gobierno, y además, porque Revilla está en sus últimos estertores políticos, podríamos decir, aunque nunca se sabe, y yo creo que creen que tienen que dejar algo más aparte de su figura para cuando él no esté. Y eso lo han podido pensar que lo pueden hacer a través de dar gestión de consejerías importantes al partido. El problema es que no tienen cuadros para gestionar lo que quieren gestionar y no saben cómo enfrentarse a los conflictos que indudablemente se dan en consejerías como, por ejemplo, puede ser educación. Y lo que ha sucedido hace unas pocas semanas es una prueba de ello, porque aunque el fondo incluso pudiera ser, en cierta manera, positivo o compartible en el sentido de poder tener algún tipo de lógica sanitaria, que tampoco está muy claro, la forma en la que lo hicieron solo podrían llevar un enfrentamiento con la comunidad educativa, tal y como ha sucedido. Vale, viendo con esto, esperábamos un poco más de apoyo por tu parte al gobierno, la verdad, en ese sentido. Vale. Por favor, un poco de respeto. ¿Qué balance se podría hacer de este año, aparte de este caso puntual, podríamos decir, qué balance se puede hacer de este año del nuevo gobierno de Cantabria? Sobre todo en el aspecto educativo. Y empezamos otra vez por Manuel. Bueno, pues hay que entroncar con lo que estábamos analizando, ¿no? Que todavía no habías acabado. De alguna manera, el perfil de la gestión de los gobiernos de Revilla es la argumentación general, el argumentario de lo que es la tensión política o el discurso político, parece que se deja como a instancias estatales y sobre todo él lo trata ahí en los programas y en los shows televisivos, y luego mantener un nivel de gestión que genere la menor conflictividad posible, ¿no? Pasar desapercibido, es un poquitín, ¿no? Salgo en los medios y opino sobre lo que opinan otros normalmente porque no hay en el PRC una propuesta, y mi gestión la desarrollo con un perfil de consejeros que Revilla intenta que jueguen como un papel técnico, porque los consejeros del PRC no opinan de política. Precisamente el único que opina de política es él, el presidente y el secretario general del partido. Pero claro, la política tiene ductilidad y hay que saber afrontar las situaciones. Y en educación no vale simplemente una persona que mantenga un perfil más o menos tecnocrático o más o menos decoroso, sino tiene que negociar. Y ahí se ha visto la incapacidad de Marina Lombó. Yo pienso que tampoco estoy dentro de un poco el contexto educativo, ¿no? Porque soy profesor y formo parte también de sindicatos docentes, ¿no? Tampoco pienso que haya una mala intención política por parte de Marina Lombó, simplemente que no da más de sí desde el punto de vista de la gestión. Y entonces, en estos momentos, una gestión que para Revilla, en consejería, a cabo, porque sé que estamos ahí limitados con el tiempo, ¿no? Que para Revilla sería pasar desapercibido. En educación, pasar desapercibido es peligroso porque enseguida puede surgir el conflicto. Y lo que pudiera haber sido un perfil, como decía Marcos, de un PRC gestionando la Consejería de Educación, que sería, por ejemplo, introducir elementos para hacer región, provincia, casi en sus términos, menos país, aquí no se está hablando ni de un puyolismo, no se está haciendo para eso y le está sirviendo al PRC para empezar a inestabilizar lo que es una gestión modélica. Es decir, en educación
no se ha sabido afrontar la realidad educativa, ya no solo porque exista un proyecto específico diferente al del PSOE, sino la realidad educativa de los diferentes colectivos, ¿no?, que palpitan en la comunidad educativa. Docentes, estudiantes y padres. Y acabo, porque ahora el siguiente conflicto que le va a llegar a la consejería, quizá por eso el posicionamiento de Revilla y del PRC, le va a venir de la derecha, por la ley CELA. Bueno, ¿alguien quiere tomar la palabra en este momento? No, yo quería hacer incidencia, bueno, antes como era una intervención muy corta, solo lo dejé caer, pero quería incidir en la escasa sensibilidad que ha tenido el PRC siempre con la, y además lo ha dejado caer ahora también Manuel, con la necesidad que tenemos en Cantabria de construir elementos que configuren nuestra identidad colectiva como pueblo diferenciado, ¿no? Y eso, para mí hay muchas formas de hacerlo, pero hay dos fundamentales que puedes hacer desde el gobierno, que son los medios de comunicación. Es para otro debate, pero nunca el PRC ha querido tener, Revilla ha querido tener una televisión autonómica. Esto se podría debatir otro día. Y el otro es la educación. Nunca la ha querido coger porque él pensaba que le iba a traer más problemas que beneficios. Esta vez se ha visto obligada a cogerla, pero ¿hace cuánto que tenemos el gobierno PRC-PSOE? Ya 1 año y medio prácticamente, ¿no? Desde que asumieron. Y Manuel, que es profesor, lo sabrá mejor, pero creo que no ha habido cambios sustanciales en cuanto a currículum, o sea, a añadir elementos sobre la historia de Cantabria, sobre la realidad socioeconómica de Cantabria, sobre cualquier tipo de cuestiones cántabras en los currículos educativos, ¿no? Incluso en la televisión, es que estaba leyendo el comentario y me he liado, incluso en la Universidad de Cantabria seguimos, me parece, sin tener ni siquiera asignaturas optativas de historia de Cantabria en la carrera de historia, que es algo... Me parece que en una Cantabria gobernada por un partido que se dice regionalista, que es que ya no le pido ni ser un partido como el PNV, que no lo va a ser nunca, pero aún así me parece escandaloso. Y más allá de eso, decir que es verdad que el PSOE en la última legislatura para mí cometió un error cuando destituyó al anterior consejero, que más o menos dentro de la comunidad educativa era visto con buenos ojos, y poner al famoso Mañanes, conocido por algunos como Cantamañanes, y ahí ya se generó un conflicto que quizás también, como me parece que lo comentaba antes Jairo, generó el caldo de cultivo fue la condición de posibilidad de que el PRC también pudiera asumir esa consejería, porque ya había un descontento previo de la comunidad educativa con el consejero del PSOE. Pero el PRC al final es un partido que cree que construir Cantabria se hace haciendo carreteras que lleguen a la puerta de todas las casas de los pueblos, yendo a mendigar recursos a Madrid, y sobre todo a base de, también creo que lo dijo Jairo en su primera intervención, a base de cemento y ladrillo, obras y obras, para que esto quizás lo comentaremos en el siguiente tema a tratar, para que vengan los turistas a Cantabria y se compren sus segundas residencias y podamos ser una Marbella del norte y un paraíso terrenal, una tierra llena de paz social en la que nunca pase nada. Vamos a lanzar en breves momentos una encuesta aquí a través de Twitch. Ahora os avisaremos de cuándo se lanza, ¿vale? Estad todos atentos. Por otro lado, ¿con qué intencionalidad creéis que hizo esta medida Marina Lombó? ¿Realmente buscaba destrozar, como diría, siendo un poco bestias, un poco como hace Thatcher con los mineros, destrozarles destrozar y hundir a ese poder que pueden tener los profesores dentro del sistema educativo, ese poder relativo, o simplemente le pareció una buena opción? Yo creo que... Bueno, ¿me das la palabra? Te doy la palabra, Jairo. Vale. Yo creo que es la típica política del PRC, es decir, es política de la ocurrencia, ¿no? Que en otros contextos igual le reímos más la gracia, pero que en esta situación tan delicada, pues igual ahora empezamos a pasárselo menos, ¿no? Y además gestionando estas consejerías. Es política de la ocurrencia, y digo que es política de la ocurrencia porque esto viene precedido por un informe de salud pública que gestiona el PSOE, que les dice que tienen que, dado que Cantabria está en fase 4, creo que es, de acuerdo a los criterios sanitarios establecidos, tienen que cerrar los municipios. Y Revilla se niega, porque Revilla está pensando que quizás eso le hace impopular o yo qué sé, y entonces se sacan de la manga que
si revocan las vacaciones del profesorado, entonces habrá menos incidencia del virus. Claro, esto genera una respuesta. Como he dicho antes en mi primer turno de palabra, lo anuncian solo 2 días antes de que los profes se vayan de vacaciones para que no pueda haber tiempo a convocar una huelga en condiciones de protesta, genera una respuesta muy grande en las calles de la comunidad educativa y acaba en los tribunales. Y hay que recordar que los tribunales anulan la medida de Lombó, o sea, después de 2 días de vacaciones currando, los profes vuelven a casa porque se restauran las vacaciones y en ese fallo del tribunal se dice que el gobierno no ha conseguido probar que hubiera ni un solo criterio sanitario para tomar esa decisión. Con lo cual, si hubiera que optar entre una decisión política o una decisión sanitaria, creo que está claro que fue una decisión política. Una última cosa me gustaría añadir. ¿Os acordáis? Hemos lanzado una encuesta en Twitch sobre si la gestión del PRC en educación es buena o mala. El 86% de nuestros, no sé cómo se dice la gente que ve programas por internet, de nuestros tuiteros, os voy a llamar a partir de ahora tuiteros o relincheros, un saludo de los relincheros y a los concejiles, ¿no? A los miembros del concejo, que también algo muy propio. Un 86% piensa que la gestión del PRC en educación es mala, mientras que un 14% de nuestros visores, relinchers, me dicen por aquí que relinchers, que una parte, un 14% de relinchers piensan que es buena. Por otro lado, respecto a lo que he dicho de aconsejados, dice Ángel, desde aquí aprovechamos para mandarle un saludo y desearle mucha suerte. Que se dice concejiles, no aconsejados. O sea, sí, concejiles. Concejiles no, aconsejados, perdón. Perdón, Ángel. Perdone usted, Ángel, espero que nos perdones por la mala utilización de la lengua. Dicho esto, ¿tenemos alguna otra cosa que decir sobre Marina Lombok, o sea, y sobre la gestión del PRC? Hay una última cosa que a mí me gustaría añadir. Una de las cosas que hay que luchar en Cantabria, y modo de ver, sería por tener un currículum más propio, un currículum educativo sino entendiendo Cantabria como un mundo, como parte de este mundo global. ¿Vosotros estáis de acuerdo? ¿Hace falta que la educación se cantabrice para poder ser más globales? Y lanzo pregunta tanto a los espectadores, que podéis comentar aquí donde se comenta, como a vosotros, mis contertulios hoy. Por otro lado, esta va a ser la última parte de lo último que vamos a hacer sobre educación. En unos minutos vamos a pasar a hablar sobre el coronavirus en Cantabria, ¿de acuerdo? Yo, Julio, respecto a la pregunta que nos hacías, esto yo creo que es incluso más grave, ¿no? Porque en la misma legislación actual existe toda una serie de elementos curriculares que inciden en el tratamiento de los contenidos específicos de la realidad de Cantabria en las diferentes materias, ¿no? Transversales, algunas digamos, más propias para ello, como puede ser la historia, la literatura, las artes, ¿no? Y no se está tan siquiera dando. O sea, yo, por ejemplo, tengo la experiencia de que en las obras de selectividad de BAU actualmente, las que eran imágenes sobre la realidad de Cantabria se han eliminado. Las cuevas de Altamira y la colegiata de Santillana del Mar, en concreto, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Es más importante San Pedro del Baticercano en el Renacimiento, bien, de acuerdo, pero bueno, no es excluyente, ¿no? Bien, la propia legalidad educativa no se está cumpliendo en este sentido. Queda a criterio de los propios profesores. Eso está pasando ahora. No hay ninguna instancia ni de inspección, ni educativa, ni de seguimiento curricular. Y esto, en definitiva, es un objetivo político, ¿no? Un objetivo político de, digamos, qué elementos se considera desde el punto de vista social. En este sentido, los estudiantes de Cantabria pueden, digamos, internalizar, conocer
a través del sistema educativo cántabro. No se ha hecho. Es más, y acabo, en el gobierno de la gestión educativa de Mañanes, de Fernández Mañanes, se puso en marcha una optativa, que era Cultura de Cantabria, en tercero de eso. Yo creo que no hay ningún instituto que lo aplique. Y está esto regulado a través de orden, ¿no? Es decir, el político, una vez que se legisla, tiene que ejecutar, en este sentido, ¿no? Tiene que gobernar. Y esto, digamos, fue más allá con un gobierno PSOE que con un PRC hasta el momento. Igual nos espera, tenemos que esperar y sale el conejito debajo de la chistera, ¿no? Y nos sale todo el planteamiento que hayan podido desarrollar. Pero teniendo en cuenta un poco los visos que está tomando, ahora a cabo, de contestación sindical y docente en un sentido, y lo que puede venir en sentido ideológico de la derecha estatal y de la extrema derecha, soy pesimista, ¿no? En ese sentido. Jairo, me gustaría que hicieras tú una pequeña apreciación como colaborador en la revista Los Cántabros. Entiendo que estás bastante familiarizado un poco con la cultura cántabra, ¿verdad? Hombre, yo tengo que decir, tengo que comentar ante todo un aspecto que ha puesto antes sobre la mesa Marcos, y es que yo me he formado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria, tengo el grado en Historia y el máster en Historia Contemporánea, y allí no existe ni en el grado, ni en el máster, ni en ningún máster específico, al menos que yo sepa, si alguien tiene otra información que me lo corrija, ninguna asignatura sobre la historia de Cantabria, ni optativa ni nada. O sea, no está la historia de Cantabria en la Universidad de Cantabria. Entonces, ¿dónde se va a estudiar? ¿Quién la va a estudiar? ¿En Wisconsin la van a estudiar? ¿En Maricopa? Ahora que está de moda, ¿no? ¿Dónde van a estudiar? ¿Dónde narices van a estudiar la historia de Cantabria? Pues, si no es aquí, pues efectivamente. Ese es un tema que sí, que me subleva personalmente porque no lo entiendo. No sé quién tiene la potestad sobre esto porque existe el tema de la autonomía universitaria. No sé si depende directamente de la Consejería de Universidades, pero que le den caña a ese tema, por favor. O sea, hombre, evidentemente uno puede ahí hacer trabajos de fin de grado, de fin de máster o lo que sea, orientados hacia la historia cántabra, pero no existe una formación específica. Estamos. Una última cosa. Marcos, haz una última apreciación, te damos un minuto, porque vamos a pasar a publicidad ahora, ¿vale? Sí, no, muy rápido. Franz Fanon, que es un pensador que yo admiro muchísimo, escribió Los Condenados de la Tierra y él dejó escrito que solo la conciencia nacional es la única que podía darnos o dotarnos de una dimensión internacional, ¿no? De una perspectiva internacional. En Cantabria tenemos el drama de que primero fuimos gobernados por la derecha, que nunca ha querido la autonomía, y después por una izquierda estatal que ha creído en Cantabria con bastantes matices y un PRC, que es el que supuestamente tenía que haber echado a andar el autonomismo y el factor identitario cántabro hacia adelante, que simplemente lo ha hecho en base a apelaciones retóricas sin prácticamente ningún contenido, que es lo que le permite a Revilla seguir ahí. Así que al final, para otro debate también dejo caer si esto que comentaba Jairo, que ni siquiera en la Facultad de Historia se dé una asignatura que tenga que ver con la historia de Cantabria, no querrá o no será una señal de que somos una especie de colonia interna dentro del Estado español. Eso sería otro debate. Y con esto cierro. Yo cumplo los tiempos, Jairo. Me gusta mucho ese comentario de esa persona que ha dicho que si me pongo una americana me parezco el Ferreras cántabro. Le doy las gracias a quien me lo ha dicho. Pues bueno, muchas gracias. ¿Cómo sois los comunistas? Vamos a pasar a la publicidad. Después de esto vamos a hablar de un tema clave que es el coronavirus. Pero bueno, ya os lo presento después de publicidad. Que no sé si hemos ido a publicidad porque no sé muy bien cómo va esto. Por cierto, han dicho por aquí que a las 21:16, creo que era, hemos superado a las 24. El Conceju tiene el récord de audiencia. Por tanto, no sé si es el récord de audiencia del Relinchu. Por cierto, chicos, os recuerdo que si os hacéis Premium, podéis disfrutar del programa sin publicidad. Entonces podéis hacer Premium desde Amazon Prime y así contribuiréis a financiar este proyecto. Y no sé cuándo se vuelve de publicidad. ¿Estamos en publicidad? Me parece que estamos... Es el momento de insultar. Es el momento de insultar la publicidad. Ya sabéis, siempre estas cosas van así. Estamos online, Julio. Estamos online, vale.
Y como te estaba diciendo, Cantabria es Castilla. Digo, ¿qué? ¿Cantabria qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Cantabria es Castilla? No, no puede ser. Santander, bella provincia. Tú Estamos estás en el en aire. Madrid ahora en estos momentos, Vaya, ¿no? que me dicen por aquí que estamos ya en el aire, así que voy a presentar el siguiente Sí, tema, no, ¿vale? por cierto, Julio, para acabar mi anterior comentario, es verdad que se me había olvidado decir que la audiencia que se fije si seremos o no una colonia interior, que el conductor de este programa sobre la autoridad de Cantabria reside actualmente en Madrid, como elemento de debate. Dice por Es aquí que, bueno. Xavi que intuyo que eso de CES es o porque es de Ciudadanos o, en su defecto, de Castellón. Entiendo que de Ciudadanos. Xavi? Un saludo. Vale, vamos a empezar con el siguiente tema. Acordaos, hasta febrero vivíamos en un mundo normal. Estábamos en 2020. Un saludo, Xavi. Normal. Vivíamos en una situación post-crisis o pre-crisis. La situación era peculiar. Pero acordaos, si no recuerdo mal, en diciembre o enero aparece en China un virus y todos decimos, va, es en China. Llega a Italia y decimos, en Italia, ¿qué ocurre? El 8, bueno, no el 8 de marzo, sino por esas fechas, porque no vamos a entrar en esa narrativa de el 8 de marzo tiene la culpa del coronavirus porque es una auténtica falacia. Por cierto, recordar que ayer fue el día contra la violencia contra las mujeres y nos gustaría también recordar pues, a todas las mujeres asesinadas en los últimos años, y así en general. Y dicen por aquí, pues sí, hablar del coronavirus en casi diciembre es una cosa de personas innovadoras, es completamente cierto. Bueno, volviendo al tema. Bueno, por el primer aniversario, ¿no? Volviendo al tema, lo veo aquí. ¿Qué ocurre a esas alturas de la vida? En noviembre, este virus que nos resultaba tan lejano ha causado 60 millones de casos, casi 1,5 millones de fallecidos, 1,43. ¿Y qué ocurre? En España, o sea, en Cantabria, 300 muertos por este virus. En España, no recuerdo ahora mismo las cifras, pero también son 45.000. Son muy altas, 44.000 muertos. Por tanto, es un tema importante. Así que, antes de nada, pues, el coronavirus, todos sabemos, más o menos creo que todos sabemos lo que es, ¿no? Hubo una primera ola, ahora estamos en la segunda ola, y me gustaría empezar, pues, con una breve ronda de intervenciones de 1 minuto. Por favor, solo 1 minuto, os lo digo, os lo recuerdo a todos, sobre cómo ha sido la gestión del coronavirus en Cantabria. Vamos a empezar un poco hablando de eso, de la gestión del coronavirus en Cantabria. ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? Y sí, estoy ligando, no lo vamos a negar, señor Relincher. ¿Cómo ha sido la gestión del coronavirus en Cantabria? Y pregunto, en primer lugar, le va a tocar al otro lado, a Marcos. No me cambies el nombre de Julio, por favor. Que lo que no se nombra no existe. A ver, la gestión, para mí los primeros meses de gestión de coronavirus en Cantabria no fueron negativos, sinceramente. Reconocerlo que fuimos una de las comunidades que dentro del Estado español tuvimos mejores datos. Tampoco es todo por la gestión política, evidentemente. Depende mucho de la movilidad y otros factores sociales. Entonces, aquí no había llegado el virus tanto cuando se decidió cerrar el confinamiento domiciliario en todo el Estado español. Entonces, es más fácil que mantuviéramos esos buenos datos, ¿no? Lo que pasa es que llegó el verano y, claro, en verano os acordáis todos de aquella famosa foto en la muga, que dirían nuestros hermanos euskaldunes, de Revilla con Urkullu, en la que pareció que se daban la bienvenida, como buena colonia que somos, repito, a los turistas que nos venían a salvar en verano. ¿Y qué sucedió ahí? Que, empezando por la primera autoridad de la comunidad autónoma, que es el presidente, se incitó a la irresponsabilidad de la gente realmente, porque se incitó a que todo el mundo se moviera sin control, a que vinieran la gente desde territorios que estaban con índices de contagios altísimos,
a que no sucedía nada, a que la economía, como llegó a decir una vez, no pararía nunca y que nunca volvería a haber ningún tipo de restricciones que supusieran confinamiento de cualquier clase. Y hemos llegado a esta segunda ola que en Cantabria está siendo más dura que la primera, y de repente Miguel Ángel Revilla intentó como echar la culpa de todo lo que estaba sucediendo a la población de Cantabria, después de haber estado durante meses llamando él mismo a la responsabilidad. Entonces, ahí es donde se produce la fractura entre la gestión positiva de los primeros meses con la gestión, para mí, bastante negativa de los últimos, sobre todo por parte del presidente, porque la Consejería de Sanidad creo que no lo está haciendo mal del todo. Y mi reconocimiento es aquí a todos los trabajadores de la sanidad pública, trabajadores y trabajadoras, no solo los médicos, enfermeras, personal de limpieza y a toda la gente que ha trabajado y sigue trabajando en los servicios esenciales, porque si no, pues el mundo no se movería y Cantabria tampoco. Vale, pues me gustaría que la segunda palabra tuviera Jairo y en tercer lugar, pues que Manuel cerrara este primer turno de palabra. Bien, bueno, vamos a ver. Lo primero es que, aparte, por supuesto, de la solidaridad a toda la gente que está dejándose la piel en primera línea contra el virus, también quiero decir que esto siempre es fácil juzgarlo porque no quisiera verme yo en tener que tomar decisiones políticas de un calado tan trascendental en mitad de una crisis sociosanitaria, ¿no?, de la leche. Pero, en general, la gestión del PRC en Cantabria, yo creo, es verdad que Sanidad es del Partido Socialista, pero ahora voy a lo que quiero decir. La gestión del PRC, digamos, como director de orquesta del gobierno, ha dejado bastante que desear y explico por qué. Primero está la foto que comentabas, Marcos, con Urkullu en la frontera vasca, que no nos olvidemos que abre la frontera como 2 días antes que el resto de España, con tal de decir, mirad, Cantabria está muy bien, venid, por Jairo, favor. perdóname venid. que te interrumpa un segundo. Sí, dime. Hemos lanzado una encuesta en Twitch sobre si la gestión del coronavirus en Cantabria ha sido buena o mala y veremos lo que dicen nuestros aconsejados. Muy bien. Atento a estar escuchando. No olvidéis que el Relincho TV es un canal colaborativo que se emite ahora mismo en Twitch y que merece todo nuestro apoyo, ¿vale? Un saludo a todos y perdón, Jairo, por interrumpirte. Nada. Seguimos. Pues eso, estaba diciendo, como decía, el PRC deja que desear porque tiene como tres grandes momentos, que es el primero, la foto con Urkullu, ¿no? En la cual abre la frontera de Cantabria con Euskadi antes que el resto de España para demostrar que Cantabria es muy visitable y que venga, por favor, muchísima gente aquí. Luego hay otro momento tremendo de Revilla diciendo que el puente, no me acuerdo qué fue, un puente reciente, ¿no?, de fiesta en Madrid, cuando Madrid estaba más castigado, diciendo que los madrileños que vinieran, por favor, ¿no? Ya cuando estamos al inicio de la segunda ola, que vinieran, por favor, de vacaciones aquí mientras cumplieran las medidas de seguridad, incidiendo todavía más en eso. Llega a decir en verano cosas como que el bicho ya está achicharrado, que ya está derrotado. Habla del radicalismo de los virólogos, dice textualmente, y finalmente acaba responsabilizando a la gente, en cierto sentido, de la falta de responsabilidad cívica, la acaba responsabilizando de la segunda ola, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, en este carrusel al que se ha subido el PRC y Revilla, lo que se pierde es la credibilidad, que es algo fundamental para un gobierno y más en una situación de crisis. Esa es mi opinión. Bueno, hemos dicho que Manuel iba a cerrar este pequeño turno y, pues, por tanto, te dejamos cerrar el turno, Manuel. Bueno, yo quisiera hacer un poco una reflexión previa, ¿no? Este coronavirus que surge por sorpresa en marzo, una semana antes estaban tomando medidas Italia ya de confinamiento total y yo me decía, si tú qué crees que va a pasar, Manuel, digo, esto parece que va una semana de retraso respecto a Italia. Italia ha cerrado totalmente, la semana que viene posiblemente estemos en casa, ¿no? Bueno, surgió de repente. Ha llevado a varias teorías, ¿no? Teorías conspiracionistas y teorías negacionistas, ¿no? Esto está hecho por los chinos, está hecho por el capital, o no sirve, no pasa nada, ¿no? Las respuestas un poco de la extrema derecha. Libertad frente al virus. Y esto, pues, de alguna manera ha sido gestionado en Cantabria. Esto sí que son un poco para mí, hay politólogos aquí y, por supuesto, que tendrán teoría mucho más avezada para poder analizar todo esto, en lo que yo considero que son los populismos. Los populismos son respuestas que pueden caer más o menos bien, pero que no tienen base real, ¿no? Chávez era un populista cuando se enfrentó a un imperio. Bueno, eso se quedaría ahí un poco a nivel de respuesta. Entonces, en un principio,
aquí nos lanzamos en brazos de una gestión centralista por parte de Sánchez, que incluso hace renacer elementos de simbolismo nacionalista español. Todo el mundo con la bandera, el himno, pensando que esos eran elementos para responder a una pandemia que nos pesca prácticamente a Occidente por sorpresa. Aquí quiero un poco incidir en cómo la respuesta mucho más organizada del Oriente está haciendo salir primero de la crisis pandémica a esas sociedades que lo que está haciendo Europa o Estados Unidos, pero ese sería otro ramal o otro, digamos, elemento secundario. Bueno, nos lanzamos en brazos de la gestión centralista con militares en las conferencias de prensa sanitarias, como si a base de la Guardia Civil y del Ejército se fuera a solucionar el problema. Y Revilla, el PRC, el Gobierno de Cantabria, tiene que un poco desarrollar la gestión que creo que ha sido buena y está siendo buena dentro de lo que cabe de los técnicos sanitarios, ¿no? La gestión, por ejemplo, en estos momentos de Valdecilla, ¿no? Bien, y se contiene como se puede. Y después entra ya el elemento que habéis un poco planteado de que, bueno, en realidad esto no tiene que obturar el desarrollo económico y nuestro desarrollo económico es el turismo. La colonia interior, Colonia del Champú, retraso económico de Galicia, de Beiras, el retraso económico de Cantabria, que somos una colonia interior de vizcaínos y de castellano-madrileños mesetarios. Y Revilla se ofrece a esta visión que está generada desde el siglo XIX por ciertos elementos de la élite burguesa de Santander, ¿no? Cuando se impulsa el sardinero y cuando se impulsa el turismo de balneario. Entonces, aquí puede venir todo el mundo, aquí se lo va a pasar muy bien, aquí no pasa nada, y claro, viene la realidad de la segunda ola, que es en la que nos encontramos. Y entonces Revilla ya desaparece, ¿no? Nos culpabiliza a los ciudadanos de que vamos a bares y no sé qué, y se sacan un poco las medidas. Yo no sé, entroncaríamos con lo anterior, que era el elemento de la suspensión de las vacaciones. Lo voy a dejar aquí porque no me quiero pasar del minuto y, por supuesto, hay otros que también aportaréis, otros contertulios, pues seguramente pues, precisiones mejores, pero está el hecho, ¿no?, de que con el turismo lo vamos a salvar todo, ¿no?, y la pandemia va a quedar superada. Y esto no está siendo así, claramente, ¿no? A los hechos nos estamos remitiendo. Sobre unos temas claves, creo que no solo Manuel, por aquí dicen, puedes ver el mensaje que muy tomado con pinzas el trasladar las tesis de Beiras a Cantabria. Veo que... Las había lanzado mi compañero Marcos, ¿eh? Soy culpable. Bueno, sabemos que aquí eres tú el que más relación tiene con Beiras. Me gustaría darle una vuelta de cerca al asunto del coronavirus, poniéndonos ya serios. Sí. Bueno, no sé si os he dicho los resultados de las encuestas. La última encuesta, os voy a poner aquí el banner, ¿no? La gestión del coronavirus en Cantabria, según el 46% de nuestros aconsejados, ha sido mala, regular según el 38% y buena según el 15%, ¿vale? Entiendo, bueno, es bastante claro que no hay una visión positiva de la gestión. Por otro lado, el virus, todos sabemos que ha tenido, aparte de esas consecuencias sanitarias, también ha tenido consecuencias sociales, ¿no? ¿Qué podríais destacar de las consecuencias sociales? ¿Cómo han sido en Cantabria, más allá de las muertes y demás? ¿Creéis que en Cantabria ha habido una buena gestión en ese aspecto social? El tema de los ERTEs, los cierres de distintos servicios y demás. No, bueno, no sé si hay que seguir el mismo orden o, señor moderador. ¿Queréis hablar? No, yo creo que, como comentaba antes Manuel, la gestión en un primer momento de la pandemia fue muy centralista, entonces también la gestión de las medidas sociales para paliar las consecuencias económicas del virus fue muy centralista y las comunidades autónomas simplemente fueron meras gestoras de las decisiones tomadas en Madrid. Por ejemplo, los ERTEs que comentabas, pues es una decisión que no tiene nada que ver la comunidad autónoma, el ingreso mínimo vital igual. Ahora,
¿Qué ha hecho el gobierno de Cantabria para intentar paliar eso? Pues dentro de lo posible, yo creo que no ha hecho todo lo que podía haber hecho, o al menos no ha presionado tampoco lo suficiente, que recordemos que el PRC tiene un diputado en Madrid, supuestamente para conseguir el bienestar de los cántabros, y yo creo que ese diputado en Madrid no ha presionado, la verdad que es uno, pero ni siquiera le he visto hacer intervenciones en el sentido de presionar para que las clases populares de Cantabria tuvieran una mejor salida a esta crisis. El ingreso mínimo vital está siendo un fracaso, se está asumiendo como un fracaso para mí. La renta social básica que ya existe en Cantabria, que es una especie de ingreso mínimo vital a nivel autonómico, también se está quedando cortísima en esta situación. Y luego llegamos a la cuestión de los conflictos entre diferentes sectores económicos. Como somos una comunidad que dependemos en gran medida del sector terciario, pues tenemos que tomar decisiones políticas que no cabren a los empresarios de dicho sector terciario, especialmente a los hosteleros, cuando se sabe que la hostelería es una actividad económica que tiene bastantes consecuencias bastante negativas a nivel sanitario o puede llegar a tenerlas. ¿Se puede desde una Cantabria sin modelo económico, más allá de haber terciarizado toda nuestra economía en los últimos 25 años o más, o 30 años, se puede hacer frente desde la institución pública a los sectores privados que demandan que no se detenga la actividad económica para no perder beneficios? Porque muchas veces dicen que lo que quieren es no arruinarse, cuando lo que están diciendo es que no quieren dejar de ganar. ¿Se puede? Aquí es una discusión mucho más profunda de modelo que requeriría otro programa diferente para hablar en concreto de ¿tenemos modelo en Cantabria? Evidentemente no, y en eso el partido que gobierna hoy, los dos partidos que gobiernan hoy, tienen su gran cuota de responsabilidad, igual que la tiene el principal partido de la oposición. Ahora acabo, Julio. En ese aspecto me gustaría acordarme de una canción de Escorbuto, ¿no? Que ya sé que aquí somos todos un poco punkis, cuando dice a la aquello mierda del País Vasco va. El partido que gobierna este país y toda su oposición parlamentaria, ¿no? Iros a la mierda, iros a la mierda. En ese sentido creo que tu mensaje va por ahí, ¿no? Sí, para acabar quería dejar la última reflexión, que es que estamos centrando todo en la actuación de las administraciones públicas, y me parece lógico, pero también es cierto que creo que esta pandemia está poniendo en alto relieve el modelo de sociedad que somos y la concepción que tenemos del significado que le damos a conceptos como el de libertad, ¿no? Cuando la derecha, pero no solo la derecha, sino parte de una izquierda supuestamente libertaria, autonomista y demás, reivindica la libertad frente a las imposiciones del gobierno para supuestamente salvar o paliar las consecuencias sanitarias del virus. ¿Qué está diciendo la gente cuando pide libertad? Libertad como entendida como no falta, o sea, que no haya restricciones, aunque sea para salvar a la comunidad, o no tendremos que defender como personas de izquierda, no tendremos que defender un concepto de libertad que tenga más que ver con salvar el bienestar, garantizar el bienestar de la comunidad en la que convivimos. No somos los individuos precisamente porque convivimos en una comunidad dada. Ahí es un debate también mucho más largo, pero que creo que está de total actualidad en estos meses. Perdón un segundo. Me dicen que tengo que dar las gracias a Bex por el raid, a Bex Devlin, que no sé muy bien lo que es el raid, pero seguro que es una cosa esencial para hacer esto. Así que muchas gracias, Bex, por hacer esto posible. Y muchas gracias a todos los que nos veis y a todos. Pero, Bex, ya que veo que mandas ahí un mensaje, cuéntame lo que haces, ¿vale? Un saludo. Dicho esto, no sé con qué estábamos. No, le toca ya a Jairo Manuel. Me gustaría introducir otra variante antes de que hable Manuel, que todos sabemos que es una persona muy elocuente. Aplausos del chat. Un saludo al chat. Un saludo también a todos los que nos estáis viendo, porque estamos haciendo las cosas estamos consiguiendo que mucha gente nos vea y esperamos que el programa nos esté gustando. Iba a decir algo y no me acuerdo. Ah, sí. Una de las cosas que creo que han sido clave tanto en el confinamiento como en el coronavirus. Un saludo a Cat Caramelo. Y un saludo también a Kerwin, que manda un mensaje. Dice Kerwin que te manda un mensaje. Perdón. Tanto en el confinamiento como en el posconfinamiento hemos visto cómo han surgido distintas redes de solidaridad, ¿no? Hemos visto en Cantabria la red de apoyo mutuo y distinta gente que ha estado trabajando para intentar que este mundo
sea un poco mejor y un poco más habitable la situación complicada. Y creo que podríamos también hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de toda esta gente que ha estado trabajando y metiendo su tiempo libre en ayudarnos a hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Hacer las cosas un poco más fáciles en una situación tan complicada. Y yo desde aquí quiero mandar mi agradecimiento a toda esa gente. Y bueno, me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco sobre eso, sobre el apoyo mutuo. Por cierto, hemos pasado de 60 visualizaciones, ahora mismo están viendo 62 personas. Un saludo a las 62 personas. Bueno, habléis. Vale. ¿Tengo palabra yo? ¿Tengo palabra? Manuel, le toca hablar a Manuel. Manuel, dale, Manuel. Bueno, si quiere Jairo, que responda. Habla, Jairo. Bueno, muchas gracias. No, a ver, lo primero te voy a decir, por favor, Julio, no me censures, porque antes estaba hablando y has plantado aquí una pedazo preguntaca de que... Dice que no le censuren, pero censurado queda, ¿no? Libertad. Sonido, ¿no? Estás aquí imponiendo el totalitarismo de Estado, Julio, no puede ser eso. Pero bueno, vale. Es el Ferreras del relincho. Aclarado lo cual, sí, de hecho también has visto que estaba aquí el comentario de Kerwin 008, que ha dicho que hay que tener el debate sobre la libertad y que los republicanos viejos lo sabemos. Pues yo en este sentido, y lo digo con la gestión del coronavirus en Cantabria y en todas partes, creo que todo el mundo cuando se habla de lo de los 3 lemas de una sociedad justa, piensa en los de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, pero creo que hay que hacer un pequeño retroceso a John Locke, que es un autor, bueno, se estudia en selectividad, ¿no? O yo lo estudié por lo menos, es un filósofo inglés del siglo XVIII que dice que todo ese orden de libertad, igualdad y fraternidad, toda esa sociedad más justa que podemos imaginar, en realidad se hace para sostener otros 3 valores fundamentales para todo ser humano: la vida, la libertad y la propiedad. En este orden. Entonces, creo que es importante que pongamos en primer plano la vida, después la libertad en común, libertad entendida como no dominación, no depender de nadie, claro. Y ya por último la propiedad para realizarse, entendida como tener cosas que son tuyas. ya sé que quitas, no, quisiera abolirla y fusilarnos a todos porque es de la CNT-FAI, joder, pero no estamos en eso aquí, hombre. Estamos en Cantabria, y además en siglo XXI. Pero bueno. Como una onada, que decía el comandante. Y nada, esta sería mi aportación semiteórica. No, y evidentemente la gestión del coronavirus ha aflorado toda esa contradicción casi entre la vida y la propiedad y la libertad en medio, como la red del campo de tenis, ¿no? Utilizada por unos y por otros, a mi juicio, torticeramente por parte de los que creen que libertad es hacer lo que te da la gana. No, libertad no es hacer lo que te da la gana. Libertad es tener las condiciones para poder realizarte, para poder explorar lo que te apetezca en la vida. Y el tiempo, sobre todo tener tiempo, y no depender de nadie, para no tener que vender tu tiempo y tu vida, en definitiva. Y ya está. Y con esto cierro. Sí. Bueno, yo un poco apostillando, me imagino que me tocaba a mí ahora un poco el turno. Bueno, pues aquí se ha utilizado también una situación de seguridad personal, ¿no? Porque ha habido gente que lo ha pasado mal. Hay 45.000 muertos a nivel de Estado, 300 en Cantabria. En Cantabria, 15.000 afectados. Los afectados, aunque no está claro cómo van a quedar a nivel de secuelas, simplemente el estar confinado en casa pues supone también unos sacrificios y unas molestias que hemos tenido que padecer todos de una manera general, ¿no? Cuando se hizo el primer confinamiento, que creo que no se va a volver a repetir en esos términos, fundamentalmente por cuestiones económicas y porque parece que ese es otro tema, está ahí la vacuna, ¿no? Entonces aquí ha habido una gestión en la que aquellos que estaban pregonando la libertad, pues posiblemente en su régimen a nosotros ahora nos tendrían censurados. Ha sido así por lo que defienden, ¿no? Porque defienden un régimen dictatorial franquista. Y entonces salen a la calle diciendo que no tienen libertad, ¿no? Esto es lo que ha pasado. Y en ese sentido, esto puede ser lo más anecdótico y lo que la extrema derecha está trayendo en estos momentos, sobrepasando líneas rojas a nivel del discurso dominante en el Estado español. Más de que sean un modelo, una alternativa de gestión, si son un retroceso con el que hay que enfrentarse para todo posible avance. Entonces, en ese sentido, y con esto concluyo, la gestión del Gobierno de Cantabria,
con un matiz bastante populista en muchos aspectos, se ha parecido más a estos de laissez-faire, ¿no? Laissez-passer, que realmente de tomar medidas que creo que se han tomado, pero no por el discurso, digamos, que ha podido llegar a la población a través del presidente, sino porque sí que creo que hay infraestructuras que dentro de la Consejería de Sanidad, con la aportación de los profesionales, están funcionando relativamente bien. En ese sentido, pues yo me siento orgulloso, ¿no? Y creo que todo el resto de contertulios del sistema sanitario de Cantabria, a pesar de todo, ¿no? Estoy de acuerdo, por tanto, que la libertad, que es un bien personal y social sagrado, también tiene que ceder a las circunstancias sociales. Nos tenemos que quedar en casa un mes, obviamente, precisamente para salvar vidas, ¿no? O para que el conjunto de la sociedad pues, pueda estar en circunstancias de mayor seguridad. Esto es un poco. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Sí. Por cierto, os recordamos la programación del programa. Los lunes a las 9:30 tenemos Del canal. Los jueves, en principio, tenemos el Conceju a las 9. Ya sabéis, es un programa divertido, pero a la vez serio. Los viernes a las 10, hoy se lía. Los lunes veces a la Plau también. A las 10 de la noche, la arranca. Y los domingos a las 10, entiendo que es la mañana, no seas tan lluvia, un programa muy interesante sobre feminismo, al que le queremos mandar también un saludo, porque si quieren colaborar con nosotros en un próximo programa. Así lo lanzamos. No sé qué más, quería comentar alguna cosa que no recuerdo. Creo que podemos pasar a hacer una última ronda de reflexiones. Bueno, por aquí me han mandado un mensaje de una persona de Twitter. Decía una Katy GT que hace una pregunta incendiaria sobre el primero de los temas que hemos tratado. Pregunta si los días trabajados deberían pagarse como horas extras, los días trabajados en educación o el día que se trabajara. La verdad, yo personalmente creo que sí. Manuel, por ahí atrás te saludan. Por otro lado, os dejo, ahora sí que va a ser literalmente 45 segundos para una pequeña reflexión, porque luego va a venir mi reflexión. Bueno, pues si queréis empiezo yo que acabe y acabo. 45 segundos, Manuel. 45. Sí, no menos. ¿Tendrían que ser horas extras pagadas a los profesores? Pues bueno, posiblemente sí. Pero creo que eso no se va a saldar así, sino posiblemente acortando 2 días el calendario preestablecido. 2 días, 3, ¿no? Porque son los que 2 se trabajaron. Acortando 2 días el calendario preestablecido. Es lo que creo que será. Bueno. Soy afectado, pero bueno. Tampoco los profesores luchamos por nuestro salario simplemente, sino un poco por el modelo de educación. Es lo que yo decía, ¿no? Yo he participado en cantidad de movilizaciones, huelgas y demás, y nunca creo que lo he hecho por el aumento salarial en la educación, ¿no? Sino por otra serie de motivos generales. Pero en concreto, en lo que preguntabas, creo que se va a resolver así. Pues estamos... ¿Jairo o Marcos? ¿Quién quiere ser el primero en responder? Que vaya Jairo y hacemos la ronda al revés. Venga, Jairo, dale. Pues nada, a toda pastilla, sí. Yo todo lo que sea beneficiar a los trabajadores me parece bien, que se pague como horas extras, dale caña, pero sobre todo que se recuperen esos 2 días de vacaciones que lo deben. Y para terminar, como está de actualidad el ascenso a los cielos o a los infiernos, según a quien se pregunte, de Diego Armando Maradona, me gustaría recomendar a todo el mundo un libruco de Quique Peinado que se titula Futbolistas de izquierdas, ¿vale? Así que si está en la Biblioteca Central de Cantabria, que debería, creo que sí, que se lo cojan ahí o lo que sea. Y si vais a hacer compras estas Navidades, para comprar lo que sea, en el pequeño comercio y a ser posible de tu ciudad o de la más cercana. ¡Hala! Ya está. Perfecto, Jairo. Los 45 segundos exactos.
Respecto Marcos, a la... 45 segundos, dale. Respecto a la pregunta, no tengo mucho que decir. Yo creo que si no se acorta el calendario al final, pues claro, evidentemente se tienen que pagar las horas extras porque son horas trabajadas que se tienen que cobrar, pero creo que se solucionará, como decía Manuel. Por otro lado, que espero que esto no sea una especie de ataque al calendario que se aprobó hace unos años, porque es el calendario que tienen gran parte de países europeos y me parece un calendario mejor que el que tiene el Estado español. Y para acabar, que viva Maradona, que viva el pueblo y que viva el fútbol como expresión de los más altos sentimientos populares de las masas. Viva Argentina, viva Cuba, viva Venezuela y viva Maradona, carajo, hasta siempre. Mira, perfecto, porque justo has acabado a tiempo. Ahí me gustaría, sobre este asunto, me gustaría daros las gracias a todos. Dice por aquí un tal Cuerpo Perro que iba Perón. Respecto a la pregunta que hace, estoy de acuerdo con Cat Caramelo, ha preguntado que dónde se pueden comprar sobaos en Madrid. La verdad, le tengo que confesar que ahora mismo no lo sé. Bueno, recuerdo la programación. Me gustaría también, antes de nada, para despedirnos ya finalmente, daros las gracias a todos por haber venido, a vosotros tres por participar en este programa, a Óscar y a todo el equipo del Relinchu por todo el apoyo que nos ha dado en esta nueva aventura que hemos decidido emprender, a toda la gente que ha venido a vernos desde distintos sitios. A partir de ahora sois los aconsejados, los relinchers más aconsejados. A Martius le quiero decir que ojalá unos buenos sobaos. Os dicen por aquí que Óscar es persona válida. Bueno, que eso no lo quería poner, esa observación sobre Maradona. Lo que sí que quería era recordaros que sigáis a Relinchu en Instagram y en Twitter para enteraros de toda su programación, que le sigamos también en todas las redes sociales, que difundamos su programación y que sigamos intentando luchar para tener unos medios cántabros. Y por otro lado, si tenéis cualquier cosa, tenemos está nuestro Twitter disponible y bueno, y muchos ya sabéis cómo encontrarnos, algunos de nosotros cuatro. Nos gustaría que más personas pudieran participar en nuestro canal, o sea, en nuestro programa. Estamos abiertos a temas, podéis mandarnos un mensaje sugiriendo un tema, sugiriendo una persona para que participe o lo que sea. Y bueno, muchas gracias por habernos visto y espero, Óscar, que este programa se pueda dejar grabado, así que no lo voy a cerrar todavía hasta que me digas cómo hacer para que se grabe, porque creo que ha quedado suficientemente bien para que quede bien. Por cierto, a Groucho Kant le recuerdo... ¿Groucho Kant? Por Twitter. Por Twitter en @concejurelinchu, con una sola R, o también podéis hablar con RelinchuTV. Una pregunta de Embajadores 100. No, Cuerpo Perro, lo siento mucho. Queremos mucho a la gente que habita en Embajadores 100, pero por razones no vamos a dar en Madrid. Por otro lado, para los que no tenéis Twitter, hemos hecho una cuenta de correo de este programa del Concejo, que es, dadme un segundo y os la doy. Si no, podéis seguir en Twitter, en Instagram al Relinchu. A ver, dadme un segundo. Es que, como comprenderéis, está la cosa muy emocionante. ¿Alguien se acuerda de cuál era el correo, chicos? El correo. Yo me acuerdo de la contraseña, pero el correo no. Le has hecho tú, ¿no? Sí, lo he hecho yo. Lo tengo aquí en mi Gmail. Bueno, eso, que muchas gracias a todos por venir. Ahora os paso nuestro correo para cualquier cosa que nos queráis sugerir. El correo es elconcejutv@gmail.com. Y con esto, pues os damos las gracias a todos por venir, sobre todo a la gente de
a la gente del Relinchu, que hace las cosas muy bien, y que nos han dado esta oportunidad de participar. En la pantalla está ahora mismo el email donde pueden escribirnos con sugerencias de temas a tratar, con sugerencias de personas que pueden participar, con ofrecimientos a participar, con lo que quieran. Ahí está ahora mismo, lo podéis ver ahí. Sugerencias, todo tipo de cosas que y nos pueden echar bilis. Con sugerencias de cambio de decoración en los pósters, con lo que sea. Así que muchas gracias a todos por venir y Hostia, están memes castellanos, ¿eh? nos vemos la semana que viene. Un saludo a memes castellanos. Memes castellanos, he hecho acto de presencia. Y hombre. Bueno, un como saludo decíamos, a todos los castellanos. como Un decíamos saludo a todos los cuando... castellanos desde Castilla. Desde Perdón, Castilla, Julio, yo que estoy... Vuelvan y entreguen las armas, ¿no? Julio, para acabar, como decíamos cuando íbamos a ver a Racing a Castilla, aquellos campos de Valladolid y Burgos, si Castilla quiere mar, que se pongan a mear. Ahí está. Hasta luego, hasta el próximo programa. Bueno, chicos, pues ha sido un placer y nos vemos el jueves que viene si Dios quiere. Perfecto. Y bueno, pues nos despedimos desde Madrid, Santander y Camargo. Camargo. ¿Dónde? Camargo. Acerté. Pues ya está, pues muchas gracias a todos por venir y con esto creo que podemos dar el programa por finalizado. Perfecto. Hasta Así la que, siguiente. A todos, ha sido un placer. Ha sido un placer también para nosotros. Muchas gracias a todos. Patria o muerte, venceremos. Salud y libertad. Venga, va, sí, que a todos nos gusta mucho despedirnos de formas guays. Un saludo a la refinería El Palito. Y con esto lo dejamos, chicos. Oye, que si queréis que sigamos, seguimos, pero creo que ya sería pasarse un poco, ¿no? Que ya son unas horas curiosas. Así que ha sido un placer y ya está, ¿vale? Muchas gracias a todos.